Bueno, acá sigo con el video porque se había cortado justo. Eh, Preparo ahí la pilita. Y bueno, en este caso, ya a modo de linterna, como si fuera la linterna más chica del mundo, para hacer un chiste, tenés la pila directa, no le colocas ninguna resistencia, porque estás cumpliendo ya la condición de los 3 voltios. Ya los tenés, a los 3 voltios que necesitas para la LED. ¿Sí? Entonces la resistencia pierde el sentido de estar colocada. Podés poner igual una resistencia, pero bueno, en ese caso le pondrías pocos ohmios, muy bajita como para no sacarle tanta, disminuirle tanta la intensidad y bueno, que ya no te prenda directamente. Bueno, esto es en el caso de una pilita. Acá lo que estaba queriendo decir, que hay una caída de tensión, que ya recién te comentaba, justamente porque, bueno, al pasar una cierta corriente por esta resistencia, la resistencia, dependiendo de su valor, va a generar un calor, ¿no? Lo va a transformar en calor. Es decir, fíjate acá cómo va variando, ¿no? Mantenemos el mismo voltaje, ¿sí? Eh, y acá van a caer los 9 voltios, pero va a aumentar la intensidad, va a aumentar la corriente. Va a aumentar la corriente que supera por acá. Entonces, si yo comparo esta LED con la otra LED, esta LED va a encender mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Y en este caso, que no lo puse, pero seguramente la LED, adiós LED, se te quema. Porque ya estamos, lo mismo, tenemos la misma caída de voltaje, pero el tema es que al poner 100 ohmios nada más, es tanta la corriente que pasa, 90 mA, que hace que ya la LED no tolere los límites con los cuales fue fabricada y bueno, la tolerancia la superó terriblemente. Entonces ahí ya estamos hablando de que sí, cumpliste con la condición del voltaje, pero le estás pasando una corriente por ella que no la va a aguantar y se te va a quemar. Entonces, bueno, por eso hizo la comparación de un K, 330 ohmios, 100 ohmios, manteniendo siempre la fuente con 12 voltios, ¿sí? Y usando la misma LED, para que vos veas. Acá en el ejemplo, yo no sé si lo había puesto antes, pero bueno, lo vuelvo a poner porque la cosa fue así. Había hecho el video y un video lo tuve que cortar, así que no recuerdo si está en el primero o en esta parte. Eh, Si no, bueno, si lo hablé por segunda vez, pido disculpas, pero bueno, no me fijé en el video y es todo muy, muy casero todo. Pero miren acá, vamos a observar esto. Vamos a marcar los distintos ejemplos. Acá, por ejemplo, si conecto acá, estamos con la resistencia de 1 kilo ohm. Miren el brillo, observen el brillo. Vamos a marcar el positivo a la de 10K. Fíjense que ahí bajó el nivel. Miren este brillo y lo comparan con este. ¿Sí? Con 10 kilo ohm la LED ilumina mucho más, mucho menos, más bajito. ¿Sí? A eso me refiero. Con 330 ohmios, muy potente, una luz fuertísima, la verdad. Ya prácticamente como para una linternita, ¿viste? O algo que ilumine bien. Obviamente te compras la blanca, ¿no? La de luz blanca. Y acá tenemos 47K, o sea, 47.000 ohmios. Mirá qué poquito. Bueno, por eso digo que no hay una obligación, no hay una obligación de decir, bueno, necesito usar tanta resistencia para encender una LED. No, porque la LED la vas a encender depende de acuerdo a lo que vos quieras armar. Si vos vas a hacer una indicación, algo que indique, por ejemplo, en mi fuente, ahí la luz está indicando que está encendido el aparato. Si es para indicar eso, no hace falta que sea tan fuerte el color. Esta es una LED de alto brillo. Hay LED que son... esta es transparente de alto brillo, pero tenés también transparentes de menos brillo, ¿sí? Que se pueden comprar. Y en este caso,
por ejemplo, si yo quisiera hacer algo que indique que el aparato se encendió, ya sea la tele, la radio, cualquier aparato que vos quieras armar, o inventar vos mismo, hacer tu diseño, bueno, si es indicativo, si es una indicación de que encendió el aparato o el circuito, y bueno, le colocas una resistencia alta, en este caso 47 ohmios, obviamente está relacionado con los 12 voltios, ¿no? Todo, la ley de Ohm está relacionado el voltaje con la resistencia y la intensidad, ¿sí? Si vos bajás el voltaje, acá lo que va a pasar es cada vez se va a encender menos. Si querés lo vemos. Yo le bajo el voltaje, voy para allá, voy bajando, bajo, bajo, bajo y mirá cómo ahí ya se me fue, ¿sí? Ahí lo voy subiendo, subo el voltaje, sube la corriente. Y si yo quiero que se ilumine mucho, 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 bueno, ahí estoy con 47K igual, estoy sacando mucho, estoy haciendo una caída de voltaje importante en esa. Tampoco hay que pasarse porque obviamente también está en juego el otro parámetro que es potencia, que ya lo vamos a ver. Bueno, acá vuelvo a la de 1K, fíjense el brillito ahí bastante fuerte. Con 330 obviamente que nos vamos más todavía. Ahí está como más de tibia a caliente porque está pasando una corriente mayor. Y estas son de 1/4 de watt. Pero no me quiero meter todavía en este tema porque ahí estaríamos hablando de potencia. Y yo lo que quiero es que quede bien en claro ley de Ohm primero. Ya vamos a potencia y lo vemos. Bueno, vamos al famoso 9 voltios que están acá entre paréntesis. ¿De dónde salen? Bueno, salen de acá. Ponemos voltaje, que va a hablar de un voltaje de caída. Perdón por enfocar mal. Es igual a I por R. ¿Intensidad cuánto era? Bueno, 0,009 amper. Por, multiplicamos la resistencia. La resistencia dijimos que era de 1000 ohmios en este caso. 1000 ohmios. Eso es igual a 9 voltios. De ahí salen los 9 voltios. Los famosos 9 voltios. Porque 0,009 amper, que es la corriente, la intensidad que está pasando por el circuito, por la resistencia, que son 1000 ohmios. Entonces ahí nos va a dar 9 voltios. Y acá, bueno, quiero aclarar esto, por ejemplo, a ver si teníamos, si yo hago 9 miliamperes por 1K, nos va a dar 9 voltios. Por eso yo a veces lo que hago es manejarme, digamos, con estos valores. Me gusta usar ampere, me gusta usar ohmios, para no perdernos, digamos, en los múltiplos y los submúltiplos. Por eso hice tanto hincapié en esto, porque para aquellos que recién empiezan, se pueden tropezar, pueden confundir, se van a decir, van a mezclar un valor con otro valor y te va a terminar dando otra cosa. Acá como estoy en relación de 1000, entonces digo, bueno, si 9 miliamperes, estos son en ohmios, son 1000 también, entonces 1000 y 1000, entonces me va a dar bien. Te va a decir 9 por 1 es 9. Te va a dar 9 voltios. Por eso hago tanto hincapié en esto de los amperes, de ohmios, que respeten, digamos, en qué posición están. Porque si mezclan un valor con otro, le va a terminar dando cualquier resultado. Bueno, rápidamente vimos un caso. Acá en la esquinita les puse una pila de 5 voltios y un diodo LED. Acá me faltó hacerle las rayitas que indican la luminosidad, las flechitas. Y la LED tachada y con 3 voltios. ¿Por qué? Porque claro, es de 5 voltios este camino. No le puse ninguna resistencia. Como no hay ninguna resistencia, acá sí están los 5 voltios. Y yo pretendo que caigan 5 voltios en un diodo LED, en donde van a caer 3 solamente. Me pasé de esa condición. Por ende significa que el diodo se va a quemar. No te va a durar. Sí o sí. Porque es diodo y tiene una resistencia interna tan baja que hay una corriente elevada pasando por él. Y no va a aguantar y se va a quemar. Por esa razón. Pero no solamente por esta razón quiero que ustedes calculen la resistencia que van a usar. Recuerden, como dije anterior,
Piensen primero para qué quieren usar la LED, qué van a hacer. ¿Sabes por qué les digo esto? Porque también se van a encontrar que mañana, cuando sepan mucho más de electrónica, se van a encontrar con los famosos números, esos famosos numeritos, porque esto al fin y al cabo son LED. Estos son LED, ¿sí? En barritas, que son los display, que son para leer, ¿viste? Vienen con el punto. Estos son los clásicos, pero van a tener modernos que son así como más chiquitos y viene la forma así en 8, después viene otro 8, después vienen los puntos. Para ellos que arreglan microondas, ¿sí? O cualquier otro aparato que te diga el horario. Bueno, son todas LED, son barritas de LED. Entonces vos lo que querés hacer es justamente ver si la intensidad de la luz va a ser fuerte, porque si acá me indicás un tiempo, solamente un tiempo de lo que está pasando, la cocción, por ejemplo, en un microondas, la cocción de un alimento, si es para indicarme, bueno, el brillo no tiene que ser tan fuerte, porque es solamente indicativo, es un brillo intermedio. Por eso hago tanto hincapié de esto, porque uno lo ve sencillo, el circuito, lo ves muy sencillo, pero después cuando vengan cosas complejas, vas a querer entender bien qué estoy haciendo. Le estoy mandando mucho brillo a una LED, le estoy encendiendo poca, no se ve, y eso lo vas manejando de acuerdo a la ley de Ohm. Por eso la ley de Ohm hay que tenerla bien presente para todo. Después vemos Kirchhoff, vemos Thevenin, qué sé yo, todas las cosas que podemos llegar a ver acá. Pero empecemos por ley de Ohm, que es la base de muchas cosas, de muchos cálculos, y que siempre, hasta pasando por radiofrecuencia, ya vamos a ver, cuando hagamos cálculos de radiofrecuencia, que vamos a pasar por ley de Ohm. Como media disfrazada, pero está ella, siempre presente. Esta ley de Ohm no solamente está para corriente continua o corriente directa, sino también para corriente alterna. Y hace lo mismo, pasa lo mismo, los cálculos son similares. También lo voy a hacer en algún video, pero acá eh, solamente, bueno, estamos hablando de corriente continua, pues estoy con una pila, en una pilita. Cuando es batería, acá porque hay batería sería así, yo no sé si lo habré dicho antes, pero bueno, por la duda lo repito, cortita, un poquito más ancha, más cortito, más ancho y así. Cuando termina en ancho es la parte positiva, ahí sale el pin, y el pin negativo de la masa acá. Esto es batería, ¿no? Porque es un conjunto de pilitas. Esto es como una pila y esto es una batería. Si no me creen que existe esto, sí existe. Acá está. Perdón por la marca, yo no sé quién se puede ofender porque siempre hay problemas con las marcas. 12 voltios y es una pila. ¿Estamos? Así que sí existen pilas de 12 voltios y existen de variedad de voltajes. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Porque así hacemos rápido los videos. Divisor de voltaje. Bueno, recién hablábamos de la ley de Ohm. Acá también hay ley de Ohm. Lo que pasa es que acá hay un divisor de voltaje. Viste que antes hablábamos del circuito anterior. Vamos a hacer un repasito así como rápido visual. Acá hay una división de voltaje. ¿Ves? Tenemos la pila de 12, una resistencia, otra resistencia. Y acá hay un intermedio. Lo que pasa es que el voltaje que me dio acá depende de los valores de estas resistencias. Vamos a divisor de voltaje. Bueno, en este caso tenemos la pila, en este caso 10 voltios, tenemos una corriente que la vamos a averiguar, ley de Ohm otra vez. Tenemos voltaje igual a intensidad por resistencia. Los 10 voltios los tenemos acá, dividido, el otro parámetro que tenemos son las resistencias. ¿Cuántas son? Son 2, de 1000 ohmios cada una. Las sumamos, son 2000 ohmios. Entonces esta división nos va a dar 0,005 amperes. Esos 5 amperes es la corriente que si lo pasamos lo multiplicamos por 1000 nos da 5 miliamperes. Es la corriente que pasa por acá, ¿sí? En este punto intermedio puse voltaje con el signo de pregunta. ¿Qué pasa acá? ¿Cuánto voltaje hay? Vamos a averiguarlo.
resistencias. Resistencia por intensidad es igual a voltaje, ¿no? Como ley de Ohm lo dice. En este punto estamos con 10 voltios, porque venimos del borne positivo, del polo positivo, los 10 voltios. Perfecto. ¿Cuánto cae acá? Y bueno, como yo tengo 1000 ohmios, los multiplico por la corriente que pasa, entonces en esa resistencia se caen 5. Acá caen 5 voltios. Como caen 5, yo digo 10 voltios. Vamos a escribirlo. Así lo vemos. 10 voltios. Perdón. Menos 5 voltios es igual a 5 voltios. 5 voltios. Entonces tenemos 10 menos 5 nos da 5. En este punto tenemos 5 voltios. Bueno, ¿para qué se usa un divisor de voltaje? Ya vamos a ver. Tiene, pero infinidades de cosas. Porque vuelvo a repetir, a veces uno lo ve como un circuito sencillo, que no te está encendiendo ninguna luz, que no te está demostrando nada, pero esto, para aquellos que saben mucho más, lo meten en sensores, lo meten en tantas cosas. Este pequeño circuito tan simple, se hacen pero infinidades de cosas. Pasando por sensores que sean de sonido, sensores de iluminación, o sea, con infrarrojos. La electrónica es muy compleja, pero siempre lo complejo viene de algo sencillo y básico. Por eso estas cosas hay que tenerlas bien sabidas para que mañana vos puedas armar cosas complejas. Es decir, ya diagramas grandes en donde ya involucres, vuelvo a repetir, no sé si lo había mostrado antes, pero por ejemplo, acá hay un proyectito de un corazoncito con LED que se va encendiendo y apagando de forma lenta. Tiene una señal de un 555. Pero bueno, a lo que voy. Antes de llegar a esto, si yo te enseño electrónica o te transmito mis conocimientos de electrónica y te largo con una cosa así de una, y no me vas a entender, obviamente, porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Pero por eso digo que antes de llegar a eso, primero vayamos a lo básico de la electricidad y de la electrónica en este caso. Para que después sí llegues a cosas más elaboradas y ya puedas solo hacer tus propios diseños, porque lo más grande y maravilloso que tiene la electrónica son los diseños. Diseñar distintas cosas. Y para no meter la pata, como decimos acá en Argentina, para no meter la pata y equivocarnos y que algo salga mal, hay que saber bien la base. Bueno, a ver, ya que estamos con divisor de voltaje, vamos a ver los distintos ejemplos. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, teníamos los 10 voltios, acá vieron que es de 1K cada una. Acá hice lo mismo, pero de 10K cada una. Y acá hice lo mismo con 100K cada una. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Todas te van a dar 5 voltios. Acá también va a caer. Va a haber 5 voltios. Acá también va a haber 5 voltios. Acá va a haber 10. Acá va a haber 10. Acá también va a ser 5, 5. ¿Y pero por qué? Vos decís, ¿cómo? Ahora puse otras de mayor resistencia. Y bueno, volvemos a lo mismo. Vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa? Tenemos los 10 voltios. Entonces, ley de Ohm. Los 10 voltios dividido, en este caso, 20.000 ohmios. Porque es la suma. 10 más 10. 10.000 más 10.000. 20.000. Nos da 0,0005 amperes. Bien. Cuando lo multiplico por 1000 nos da 0,5 miliamperes. Y si vuelvo a multiplicar nos da 500 microamperes. ¿Sí? Es muy poquita la corriente que pasa porque le estoy poniendo mucha resistencia a esa corriente. ¿Y por qué hay 5 voltios? Porque vuelve a pasar lo mismo. Vamos a hacerlo. Se haría la multiplicación. Vas a multiplicar los 10.000. Vamos a hacerlo acá. A ver. 10.000 ohmios de la resistencia
y lo voy a multiplicar por la intensidad. Vamos a hacer así para hacerlo más sencillo. 0,500. Perdón. Esto no, porque si no volvemos a caer en la trampa de que nos salga un resultado erróneo. Ahí está. Ahora sí. Porque quiero que sí o sí se mantengan en estos valores. Después sí usan los múltiplos y los submúltiplos a su conveniencia para manejar números más chicos y no tan grandes. Pero primero quiero que aprendan esto, ¿sí? A manejar los valores centrales justamente de la escala de los múltiplos y submúltiplos en cuanto a las unidades. Bien, vamos a tener, acá tenemos la calculadora en la tablet. Entonces dijimos los 10.000 ohmios multiplicados por 0,0005 amperes y nos da 5 voltios. Bien, los 5 voltios. Entonces, a los 10 voltios que estaban acá, perdón por la cámara, los movimientos, los 10 voltios menos la caída de tensión que hay, ¿sí? La caída de tensión que hay en esta resistencia son los 10 voltios menos 5 voltios es igual a 5 voltios. ¿Sí? Entonces nos queda 5 voltios acá. ¿Qué va a pasar acá? Y lo mismo, si haces la multiplicación, te va a dar que caen 5 voltios de nuevo y quedamos en 0 voltios. ¿Sí? Podemos hacerlo. Tenemos los... otra vez, bueno, sería exactamente igual, ¿no? Porque estamos con los 10.000 ohmios por los 0,0005 amperes y nos va a dar esa multiplicación los 5 voltios. Entonces, los 5 voltios, a ver si hay los 5 voltios que estábamos en el punto central, menos 5 voltios, nos da 0 voltios, ¿sí? Y lo mismo pasa acá, lo que pasa es que los valores van aumentando, ¿sí? Es decir, en resumen de todo esto, para que quede bien en claro, siempre que pongamos resistencias del mismo valor, ¿ves? En este caso es 1K, 1K, 10K, 10K, 100K, 100K, significa que el punto central entre ellas va a ser la mitad de voltaje de la fuente en este circuito, ¿no? Obviamente. La mitad de voltaje que venga desde acá. ¿Sí? Diferencia de potencial significa la diferencia de potencias que existe entre un punto masa y el punto más positivo más alto de la fuente. Entonces, diferencia de potencial, que es tensión o voltaje, acá en este caso son 10 voltios. Entonces acá va a haber 5 y acá va a haber 5, porque la ley de Ohm te lo está demostrando a través de voltaje es igual a intensidad por resistencia. A través de esa fórmula vas a averiguar cómo van cayendo los voltajes. Bueno, entonces acá, como dijimos, te va a dar la mitad del voltaje, la mitad del voltaje. Y si estos cambian, eso se lo dejo para que ustedes practiquen, si esto cambia, va a cambiar de acuerdo a los valores que van a poner acá, ¿sí? Entonces, con eso van a ir jugando y van descubriendo que, a ver, mira, para que les muestro y que quede bien en claro, teníamos otro ejemplo. A ver si lo tengo por acá. Acá. Miren esto. Como de 10 voltios hasta el último punto tenemos caídas de 1 voltio hasta 0. ¿Sí? Y lo mismo pasa si fuera todas de 10, o todas de 100, o todas de 1 mega ohm, que sería 1 millón. Lo que pasa, ¿qué va a cambiar? El voltaje va a caer siempre de a 1, en este caso. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 resistencias. Entonces va a caer de a 1 voltio. ¿Y qué va a cambiar? Bueno, la corriente. La corriente que va a salir. Va a salir. Antes de adelantarnos a esto, tenemos acá. Fíjense cómo cambia la corriente. Perdón que
Como tenemos un K que es más chiquito que 10, significa que la resistencia es menor. Entonces, ¿qué pasa? Van a caer 5 voltios, pero la corriente va a ser mayor. Van a caer 5 voltios, pero la corriente va a ser menor que esto. Va bajando porque estoy aumentando la resistencia. Van a caer 5 voltios también, pero la intensidad o la corriente va a bajar más todavía. Y si sigo aumentando la resistencia, más va a caer la corriente. La intensidad va a disminuir más todavía. Pero siguen cayendo los 5 voltios. Porque no se olviden esta relación. ¿Sí? Ahí lo dejo medio como quieto para que le saquen captura de pantalla o como quieran ustedes. Igual, bueno, el video obviamente lo podés frenar cuando vos quieras y lo podés repetir las veces que vos quieras. Bueno, acá hay un dibujito de una pirámide que normalmente es una pirámide clásica. Creo que todos los que estudiaron electrónica y electricidad la habrán visto tantas veces. Acá lo que hacemos es tapar, es como para la memoria, para no olvidarse la fórmula. Perdón, ahí se me cayó para la memoria. Es decir, tapas lo que vas a averiguar. Averiguo voltaje, entonces si tapo voltaje, me queda intensidad por resistencia a la vista, ¿no? Intensidad por resistencia. Si busco intensidad, tapo intensidad y te queda voltaje sobre resistencia, ¿sí? O dividido resistencia. Si busco resistencia, voltaje dividido intensidad o corriente. Y así. Es más que nada para la memoria. Los que quieran memorizarlo de esa manera lo hacen, y si no, yo te digo la verdad, yo memorizo esto. Toda la vida dije voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Sí? De esa manera a mí se me registró y nunca más me olvidé. Acá tenemos un divisor de intensidad, de corriente. ¿Sí? Acá cambia, sigo con ley de Ohm. Seguimos con ley de Ohm, lo mismo los 12 voltios, bueno, en este caso puse 1K, 10K, 100K. En cada punto de la conexión en paralelo de las resistencias tenemos siempre 12 voltios. Acá no cambian el voltaje. Porque la caída de voltaje siempre es 12. Acá caen 12, 12, 12. Siempre caen 12 voltios acá. Por eso de este lado es todo 0. Lo que pasa es que acá caen 12, pero con una corriente mayor que acá. Y acá caen 12, pero con una corriente mayor que acá. ¿Sí? Es decir, va aumentando, digamos, en la resistencia y va disminuyendo la corriente. Es decir, por ejemplo, pasa más corriente acá, menos corriente acá y menos corriente acá. La intensidad va bajando. Intensidad 1